Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá, su hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. Y una vez más estaremos escudriñando un tema para indagar la vida de nuestro protagonista principal, nuestro amado Jesucristo. En esta ocasión nos trae a reflexión la gracia. ¿Qué es la gracia? La importancia de este término, la gracia, muy bien conocido entre nosotros los cristianos y que quiero compartir con todos ustedes. Para entenderlo mejor, nos iremos al principio, al libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre y le da una sola orden. De todo árbol puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que lo hagas morirás. Entonces Dios le da una ley al hombre y también le da una advertencia que va a morir si come de este árbol. Para que se entienda mejor, la muerte no es otra cosa dentro del mundo espiritual que la separación del hombre de su Dios. La muerte viene de la palabra muerte, tánatos, del griego tánatos, que quiere decir separación. Y entonces el hombre peca, se separa de Dios y corre el riesgo ahora de que haya una separación eterna, porque luego las generaciones que vinieron también trajeron consigo esa contaminación de ese pecado que se hizo en Adán, porque en Adán caímos de la gracia de Dios, o en otros términos, caímos en desgracia. Dios, sabiendo todas estas cosas, porque Dios es omnisciente, Él sí sabía que la criatura iba a desobedecer en algún momento, voluntariamente lo iba a hacer. Y Dios había ya creado un plan desde antes de la fundación del mundo, porque Dios utiliza hasta los errores y los pecados del hombre y los defectos del hombre y los transforma para el beneficio del mismo hombre, para salvar al mismo hombre. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar y entonces ya tenía preparado a Cristo, que era su Hijo, para hacerse hombre, para tomar cuerpo de debilidad, humano también, y él poder cumplir la ley y de esta manera tener moral para vencer la muerte, morir, luego resucitar de la muerte, destruir la muerte en su propio pecado y entonces de esta manera poder otorgar la salvación que el hombre había perdido siendo el hombre, en cuerpo de hombre, para poder vencerla en su propio terreno. Cristo de esta manera destruye la muerte, la separación y nos reconcilia a través de su sangre. Y ahora ofrece ese regalo al cual llamamos la gracia. Y lo hace a través de un don que también faculta al hombre, que es el don de la fe. Y la gracia es para todo, pero tenemos que no resistir al regalo de Dios, a esa gracia. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para entenderlo mejor. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice: pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y la ley se introduce precisamente para que el pecado abunde. Y es irónico, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Si reinó la muerte por uno, que era el primer Adán, sombra del que habría de venir, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Porque la muerte no puede ser superior a la vida, ni el pecado puede ser superior a la gracia de Dios. No puede ser superior el pecado a la gracia de Dios. Entonces dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Los que reciben, los que no endurecen su corazón. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vea lo irónico. ¿Para qué se introduce la ley? Para que el pecado abunde. Y entonces uno dice: bueno, pero ¿para qué Dios pone ese árbol ahí? Para que el hombre peque. ¿Para qué Dios pone la ley? Para que el hombre peque. No, mas cuando el pecado abundó, ahora sobreabundó la gracia. ¿Y para quiénes
¿Sobreabunda la gracia para dos o para tres? No, porque todos pecaron. Todos pecaron. No hubo uno que no pecara. Todos estamos reprobados, porque por la obra de la ley nadie puede alcanzar la salvación. Entonces Cristo cumple la ley en su vida y nos la regala, que es el regalo de Dios, es la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de tomar un nuevo árbol, o digamos de un nuevo fruto, que es el cuerpo de Cristo, que se dio por nosotros, y dice que el que come de su cuerpo y bebe de su sangre, ahora pasa de muerte a vida. Y la reconciliación con Dios y la separación que se había creado por el pecado, Cristo lo destruye y te otorga de nuevo esa salvación si tú quieres no resistir a esa gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que dejar de resistirnos al regalo de Dios. ¿Cómo lo compruebo? Dice la palabra acá, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para resumir, algunos versículos tengo acá donde dice que el hombre resiste a ese regalo, así como siempre quiso a Barrabás, preferimos más la oscuridad que la luz. Dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, duro de cerviz en Hechos 7:51, e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres. En Tesalonicenses 2:10 dice que el diablo engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. Dice la palabra claramente que el hombre todavía sigue resistiendo a pesar de que la gracia está llamándote. Dice, porque por gracia soy salvo, porque ya siendo justificado gratuitamente por la gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, don de Dios, porque todo es de Dios. La salvación es de Dios. Somos criaturas hechas de Dios. La vida nos la dio Dios. Nos dio la luz, nos dio el sol que nos alumbra a todos por igual. La lluvia cae sobre todos por igual. Y así como el pecado entró para todos, ahora viene la salvación sobreabunda, porque el pecado no puede ser más fuerte que Dios, ni que Cristo, ni que su sangre redentora. Está ahí ofreciéndose para ti y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recuerda que la palabra dice que el que cree ya ha sido salvado o ya es salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque rehusó creer en la gracia de Dios y en su salvación. Así que tengo muy poco espacio, solamente es para esta reflexión, es para despedirme ahora con buen talante, esperando que sea de provecho para todos, y nos veremos pronto en su acostumbrado programa Hablemos de lo que